Buenas tardes o buenos días, depende del horario en que estén viendo este video. Nuevamente me presento Andrea Blondó y mi compañera Leticia Elizondo de la parte práctica de la cátedra de Introducción a la Ciencia y la Comunicación. Bien, espero que hayan podido ver los videos anteriores, las autoevaluaciones. Vamos a ver luego de que ustedes vean la clase teórica sobre el tema, el segundo tema del eje 1, que es comunicación. En este caso tenían dos textos para leer, uno que se llama Fundamentos de la Comunicación Humana, de Flair, y otro que se llama Sociología de la Comunicación, de Marín, Antonio Lucas Marín. Leticia les va a empezar a comentar un poquito sobre el texto de Flair, como para extraer las ideas principales que les ayude a entenderlo, a hacer la guía número 2 y a su vez también las autoevaluaciones en base a lo que ustedes lean. Leticia, todo tuyo. Sí, bueno, gracias Andrea. Hola a todos, otra vez bienvenidos. Bueno, ya vamos por el segundo tema, ¿sí? Como les dijo Andrea en un principio, este video es conveniente que lo vean después de ver el video de la clase teórica de Silvia, ¿sí? Así algunos temas que vamos a mencionar les van a parecer familiares, si no va a ser un poco raro. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a trabajar con el tema de la guía 2, ¿sí? En la guía 2 tenemos dos textos. Yo les voy a comentar uno, o sea, comentar el texto no, porque en realidad ustedes tienen que leerlo, ¿sí? Pero bueno, vamos a comentar un par de cosas para hacer como una intro, ¿sí? Voy a compartir la pantalla, así vemos el PDF que ustedes van a tener, ¿sí? Que es este Fundamentos de la Comunicación Humana de Flair, que es la primera autora que tenemos acá. El texto de Flair, cuando nosotros decimos, nos referimos a este texto. Y lo que vamos a hacer es, está un poquito, tiene bastantes márgenes negros, digamos, pero bueno, después en un momento estaría bueno conseguir otra versión, porque tiene algunos gráficos que son interesantes, y se ven un poquito feos acá. Igualmente, cualquier cosa nos preguntan, pues nosotros tenemos anotado qué es lo que dicen en algunos de los gráficos que aparecen en este texto. Bueno, el texto de Flair, como cualquier otro texto, cuando empieza con el tema de comunicación, empieza introduciendo un poco el contexto, ¿sí? de para qué es útil la comunicación. Entonces, hace un poco como Morales, en el texto de la guía 1, que empezaba a hablar de la información y relacionándolo con la evolución humana, con la historia de la humanidad en general y cómo ha ido cambiando a medida que fue cambiando la humanidad y la sociedad en general, ¿no? En el tema de la comunicación hay que analizarlo en la importancia que tiene como un proceso, digamos, para intercambiar información entre dos o más personas, ¿no? Entonces comienza primero con un par de ejemplos, ¿no? Contando una situación, ¿no? Cuando dice, cuando Tom decidió estudiar comunicación, era claro que su padre, bueno, utiliza un relato, ¿no? Como para iniciar en este tema de la comunicación. Y luego empieza de a poco a contextualizar el significado de la comunicación en la vida humana, ¿sí? Cómo la utilizamos, qué importancia tiene, y empieza de a poco a orientarnos para detectar los distintos elementos que intervienen en el proceso de comunicación, en los cuales a veces detenerse, analizarlos y detectarlos puede resultar un poco difícil, porque uno se comunica constantemente y no de forma consciente analiza cada elemento que interviene en la comunicación. Nosotros tenemos en este caso la oportunidad, con bibliografía y con clase y con todo lo que les vamos a contar, de analizar cada uno de los elementos del proceso de la comunicación. Y eso es algo que es un tema que tiene que quedar bien claro, ¿sí? Entonces, es un texto que, si bien tiene 27 hojas, ¿sí? Es un texto muy llevadero, tiene un lenguaje simple, ¿sí? Pone constantemente muchos ejemplos, pone preguntas, que eso es lo interesante de Flair, por eso a pesar de los años que tiene este texto, nosotros lo seguimos utilizando. Después de realizar un poco de intro, ¿sí? del tema de comunicación, comienza con las definiciones e intercala un poco el pensamiento que tiene de Flair con respecto al concepto de la comunicación y después enuncia otras definiciones de otros autores que también son interesantes, ¿sí? Eso es muy común que lo realicen los autores,
que comiencen a intercalar reflexiones propias con definiciones de otros autores, hasta que se termina en una definición que es la definición propia del autor que está escribiendo, ¿no? En este caso el texto. Bueno, acá hay algunos pedacitos de texto que se ven un poquito corridos, pero igual se entiende, ¿sí? Y después, bueno, no les vamos a decir, no es ningún spoiler ni nada antes de que lean el texto, pero de Fleur, así como Marín, establecen modelos de comunicación, ¿sí? Va a ser tarea de ustedes ver cuáles son esos modelos, cómo se llaman, qué elementos tienen, qué características, porque hay modelos distintos, qué es lo que los diferencia, ¿sí? Eso será tarea de ustedes. Y también está bueno, como en este caso, que se agarren de este tipo de gráficos, porque son muy ilustrativos y ayudan a entender un poco mejor que leer un párrafo escrito que define algo, ¿no? Entonces fíjense que acá hay figuras fundamentales, ¿sí? Roles fundamentales en los modelos de comunicación, que esto es lo básico que van a ver en cualquier lado, emisor, mensaje y receptor. Pero después, cuando ustedes lean todo el texto de Fleur y de Marín, van a ver que eso es solo el principio, la punta del ovillo, ¿sí? Hay mucho más que decir sobre la comunicación, que hay un emisor, un receptor y un mensaje, ¿sí? Los modelos de Fleur no solamente los define y los caracteriza, sino que también los divide en etapas, ¿sí? Entonces, está bueno leer cada una de esas etapas, ¿sí? Son varias hojas, pero es muy interesante leer despacio cada una de estas cosas, porque en cada cosa describe un elemento que es característico de esa etapa, y es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Hay muchas definiciones acá en este texto, de la cual pueden sacar mucha información. ¿Ven? Siguen con los ejemplos, ¿sí? Vuelve de nuevo este gráfico, pero ya es distinto. Ahí ustedes verán por qué es distinto y qué es lo que destaca de Fleur en este caso, ¿sí? Fíjense que siguen con las etapas, ¿sí? Luego pasa a otro modelo de comunicación, vuelve al gráfico. Fíjense que acá hay muchísimas más cosas para ver, ¿sí? A esto préstenle mucha atención, a qué es a lo que se refiere, ¿sí? Y bueno, esta hojita está dada vuelta. Ahora vamos a ver de dar vuelta a esta hoja porque el texto está subido al aula virtual, pero ustedes todavía no lo pueden ver. Antes de visibilizarlo, vamos a dar vuelta a esta hoja, que me había olvidado que siempre está dada vuelta. Después habla, perdón, de algo muy importante, es la precisión en la comunicación, eso es fundamental, ¿sí? Fíjense que tenemos otros ejemplos, ¿sí? Esto es muy, este gráfico en particular, resáltenlo porque es muy interesante. No lean solamente el gráfico acuérdense que acompaña o complementa lo que dice el autor siempre, ¿sí? Pero háganle una crucecita, márquenlo con un resaltador, porque lo que dice el autor en referencia a este esquema es pregunta de parcial, ¿sí? Y es muy importante que ustedes lo sepan. Bien. Llegando casi al final, bueno, acá tenemos, estas partes son muy interesantes porque son unas especies de resúmenes. Espero que lo vean bien, pero si llegan a tener problemas con la lectura de esto, nos dicen y nosotros lo pasamos en un documento. A esto lo escribimos de nuevo, no hay problema. ¿Sí? Esto de acá, lo último, es súper interesante porque es como un repaso. Esto es difícil que se vea, pero lamentablemente la copia que tenemos está así. No hemos podido acceder al original como para poder recuperarlo, pero bueno, sí o sí llegan a necesitar esto, cualquier cosa nos avisa, ¿sí? Bueno, fíjense que esto es algo que a nosotros nos gusta mucho, que es el tema de los términos o palabras clave que describen en general, como un pequeño resumen, de lo visto en el artículo, ¿sí? Esto es muy útil, digamos, para abarcarlo el texto. Así que bueno, Andrea les va a explicar un poquito cómo abordar el otro texto, que es el texto de Marín, ¿sí? Así que bueno, le paso la palabra a ella. Bueno, vamos a, si me compartís el... ¿tenés para compartirme el PDF? Dale. Bien, con respecto al texto anterior, dos cosas. Todos conocemos, y lo mismo con este también, ¿no? Todos conocemos lo que es con la comunicación, o creemos conocer lo que es la comunicación.
qué hacemos cuando nos comunicamos, qué lleva ese proceso. Esas son cosas importantes que tenemos que saber, o sea, no solo decir algo o comunicar a otra persona. Acá lo importante es entrar un poco más en este tema, incorporar más términos, ¿sí? ¿Por qué es importante comunicar y comunicarse? ¿Qué logramos con esto? O sea, dar respuesta a esas preguntas, ¿no? Como les decía, Leticia, hay gráficos que son temas de parcial. En lo que son los gráficos se van a dar cuenta que en los dos textos van de lo básico, o sea, de lo más sencillo, a cada vez ir incorporándole más funciones, más términos, a ir complejizando un poco el tema. Bien, después, con respecto a los gráficos, lo que está bueno es que uno los pueda replicar y los pueda explicar también o sea, qué términos lleva, qué partes, ¿sí? Entonces uno lo explica. Siempre la parte gráfica es mucho más sencilla. Bueno, este texto, el de Marín, ¿Lo ves en bueno, pantalla? sí, ya lo veo. Si querés anda bajando. Dale. Bueno, hablas un poco sobre las formas de la comunicación, qué tipos de comunicación tenemos. Van a ver que van a hablar de la intrapersonal, la interpersonal, tienen que diferenciar todos estos tipos. Después va a hablar, apenas habla brevemente de lo que es la comunicación de masas, la organizacional, pero eso es tema de otro eje. O sea, lo van a seguir viendo, sobre todo lo que es medios masivos y eso, pero les ayuda un poquito. Como les decía, bueno, van a ir viendo una persona qué tipos de comunicación puede efectuar, intra, ¿no? Ahí van a ir viendo las diferencias, que las tienen que saber. Por ahí habla un poco, no digo que no es importante, pero cuando empieza a hablar de pensamiento, de ciertas cosas que les van a ayudar, no es que sean imprescindibles que las sepan, pero leerlo les va a llevar a entender todo este proceso que estamos necesitando que sepan. Después, ya vamos por la página, ahí aguantame. Habla un poco de la comunicación, qué diferencia hay, sobre todo cuando es la comunicación de masas o la comunicación cara a cara, qué diferencias tenemos, qué cosas suceden en cada tipo de comunicación. Habla un poco también, y recuerden la guía número 1, cuando hablábamos de lenguaje, ¿se acuerdan que hablábamos de que el lenguaje es propio del ser humano? Bueno, en estos textos lo van a volver a ver, qué cosas se dan en los animales, qué cosas no, qué cosas únicamente se dan en los humanos. La parte verbal, o sea, el tipo de lenguaje que vamos a tener, verbal, no verbal. Bien, acá habla un poco sobre la parte de organizacional, la comunicación que se da en las organizaciones, que eso lo van a ver muy breve, pero es interesante igual saberlo. Porque todas estas explicaciones nos van a servir después como profesionales de información para ver de qué manera y qué comunicamos, cómo comunicamos, depende de donde estemos parados. Si es una comunicación cara a cara, si estamos dentro de una organización, si es a través de un medio, ¿sí? Después, este texto, el de Marín, habla exclusivamente que el otro no lo trata tan en profundidad, lo que es el proceso, ¿sí? Para saber lo que es un proceso de comunicación, primero tienen que arrancar con saber o poder describir qué es un proceso, a qué le llamamos proceso, ¿sí? Otra cosa que, con respecto a también que decía hoy Leticia, que eso les va a ser útil tanto para los parciales como para el final, que ella les decía que, sobre todo en el de Marín, que hablan siempre haciendo referencia a otros autores, tal dijo tal cosa, bla, bla, bla. Bueno, eso está bueno también saber qué dice cada uno, ¿sí? Nosotros no buscamos que nos
reciten de memoria una definición, sino saber que de Flair tiene o nos habla sobre tales modelos. Marín nos habla o está de acuerdo con de Flair y nos habla sobre tal cosa. Eso es importante que lo empiecen a adoptar. Bien, entonces, volviendo a Marín, Marín nos habla de lo que es un proceso, lo que significa un proceso de comunicación, qué etapa lleva. También habla sobre significado, ¿sí? Acá el tema significado en una comunicación, dentro de la psicología, toma un papel bastante importante, ¿sí? En la comunicación humana. ¿Qué significa? O sea, ahí estaban también vuelve con los gráficos como lo hacía de Flair, y ahí van a entender un poco qué rol juega el significado dentro de una comunicación, para el resultado de una comunicación. Obviamente, si hay partes que no llegan a entender o que tienen dudas, lo vamos a seguir viendo. Marín también habla sobre modelos de comunicación, ¿sí? Vean ustedes qué hay con respecto a lo que dice de Flair. También va viendo los distintos gráficos y los va complejizando, le va agregando cosas. Hay términos que son distintos pero significan lo mismo, ¿sí? Ya van a ir viendo. Bueno, Marín vuelve a hablar de la comunicación cara a cara. Y algo muy importante que son los obstáculos que se dan en la comunicación, que a eso también le tenemos que prestar mucha atención. ¿Para qué? Para poder lograr una comunicación eficiente, para que sea precisa, como decía de Flair. Bien, vamos a seguir bien. Bueno, habla también de la comunicación no verbal, tanto de la verbal como la no verbal, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Cómo la manejamos? Y acá entran en juego lo que de Flair habla de signos, símbolos y señales. Seguramente va a ser un punto, hay ejemplos, porque en todos los textos está muy ejemplificado. Seguramente les vamos a volver a preguntar porque no es tan fácil distinguirlos y diferenciarlos. Bien, después en el de Marín termina con los modelos de comunicación que, como les decía, comparte o no con de Flair. También quizás no lo hace tanto en etapas como lo hizo de Flair, pero básicamente es lo mismo con otras palabras. O sea, lo bueno es que se van a dar cuenta que pueden explicar un mismo modelo con distintas palabras, ¿sí? De distinta manera, cómo explica un autor y cómo lo explica el otro. Habla sobre lo que es la comunicación efectiva, lo que es el canal de comunicación. Bueno, hay términos que para poder construir los gráficos y los modelos, hay términos que los tienen que tener bien claros, que es indispensable que lo tengan bien fresco. Bueno, también van a ver el modelo, el básico que hoy les mostraba Leticia en la página 71, en donde es sistema de parcial, este gráfico justamente que están viendo ahora en pantalla, el cuadro 2.8, es la base de un modelo de comunicación. A partir de ahí van surgiendo los otros. Así que ese ya, como les decíamos, de parcial. Decirlo y describirlo, o sea, cada parte. Luego, sigue con otros modelos y lo que él explica bastante bien es la diferencia y compara ambos, o sea, ventajas, desventajas, la comparación de ambos modelos. De los modelos que estos dos autores en realidad hablan, hay muchos otros modelos de comunicación, como vieron hay modelos que se aplican de comunicación a las ciencias sociales o a otras, pero bueno, nosotros simplemente vamos a ver los que están en estos dos textos, no los vamos a poner más difícil, sino lo que nos sirve a nosotros para esta materia. Entonces, léanlo a conciencia, son unos textos muy fáciles de comprender, y más allá de que sea para una materia,
es un tema lindo de saber y de poder comprender, porque son procesos que uno los va a ir leyendo, pero los hace automáticamente. Por ahí uno empieza a leer todas las etapas y parece como que necesito 15 minutos para hacer todo. No, son situaciones y procesos que se dan automáticamente y que uno no los piensa. Leyendo esto empezamos a pensar todo lo que hacemos para llegar a dar un mensaje a otra persona. Por ejemplo, nosotros, tanto Leticia como yo, a ustedes. Entonces, bueno, eh, lean las consultas, por supuesto, seguiremos en los foros, seguiremos respondiendo. Y bien, por mi lado, creo que ya estoy. Leticia, ¿querés Bien. agregar algo? Sí, relacionado con lo último que estaba diciendo Andrea, este es un tema que es muy fácil de trasladar a la realidad. Como les dijo Andrea, hay muchas cosas que con respecto a la comunicación uno las hace automáticamente y sentarse a analizarlo, a desmenuzarlo un poco, digamos, puede resultar al principio complicado, pero a medida que vayan leyendo los textos y que los autores vayan hablando de procesos, de símbolos, señales, modelos de comunicación, como ellos intercalan muchos ejemplos, son todos ejemplos muy reales, especialmente el cuadro de Marín que habla sobre los obstáculos de la comunicación. Ustedes, cuando lo lean, piensen en ejemplos que les pasan a ustedes, porque todos tenemos obstáculos para comunicarnos con alguien. La comunicación no siempre sale como la esperamos, ¿sí? Entonces, hay razones, hay muchísimas razones. Incluso, una cosa que siempre decimos es que obstáculos en la comunicación es lo mismo que decir ruido en la comunicación, pero un ruido no es literalmente cuando uno dice ruido, que escucha ruido en la radio, ese ruido que no permite escuchar las voces claras de la persona. Se le dice ruido como concepto en general. No precisamente tiene que ser un ruido que moleste, ¿sí? Ahí van a ver que el ruido comunicacional, los obstáculos en la comunicación, pueden tener que ver con un montón de factores. ¿Sí? Puede tener que ver con el ambiente, con el canal de comunicación y puede tener que ver con el emisor y el receptor. Una cosa fundamental, un gran obstáculo, una fuente de obstáculo entre emisor y receptor puede ser el tema del significado, que les decía Andrea, que abarca mucho ese concepto Marín en su texto, y eso es muy importante. Y como nosotros les dijimos en un principio, todos los temas que vemos en esta parte, en esta materia especialmente, van todos entrelazados. No es que cerramos la carpeta de un tema y listo y pasamos a otra cosa. Nosotros venimos de la guía 1 donde vemos el tema información, donde vemos datos, información, conocimiento, sabiduría o inteligencia. ¿Sí? Eso es pirámide informacional. ¿Por qué tenemos que ver esto? Pues después pasamos a lo que es comunicación. Y en comunicación, ¿qué es lo que se hace? Se comunica información. Y ustedes van a ver que hay una gran relación entre las diferencias que nosotros hablamos de las distintas partes de la pirámide, informacional con esto de los modelos de los modelos de comunicación, de los obstáculos de la comunicación, de cómo tiene que ver el significado. ¿Por qué es tan importante el significado? Porque la comunicación se va a ver complejizada o no amenazada, pero sí va a tener que representar cierto desafío cuando yo quiero hablar sobre la manzana, supongamos, y para mí la manzana tiene un significado, pero con quien estoy hablando tiene otro significado. Entonces la comunicación que va a haber entre esas dos personas que tienen significados distintos con respecto a un mismo concepto, puede llegar a resultar obstaculizada, puede resultar de una forma que es no esperada. ¿Sí? Esto se los explicamos siempre hacemos énfasis en esto, todos los temas que vamos viendo están entrelazados. ¿Sí? Por eso es importante llevar la bibliografía al día, porque después no sirve ponerse una semana antes del parcial a leer todo, porque es imposible, se los decimos por experiencia. Todos los temas van enlazados, por eso es importante que quede bien claro que le dediquen el tiempo suficiente a un tema, luego pasen al siguiente y así. Van a ver que se van a terminar acordando un poco de todos los temas, ¿sí? Porque todos de alguna manera se interconectan. ¿Sí? Y Y ahora lo que comprendiendo nos queda por aparte. ver, ¿eh? Y comprendiendo aparte. Claro, y cada vez, o sea, cuando terminen de ver el tema comunicación van a comprender el tema 1, información, más todavía. ¿Sí? Los siguientes temas ayudan a comprender los anteriores un poco más. Y ahora lo que nos faltaría ver sería el enunciado de la guía 2.
¿sí? Que ahora lo voy a compartir en pantalla. ¿Ahí lo estás viendo, Andrea? No, tenés que dejarte compartir primero este y después, Ah, siempre me olvido. y ahora sí, y ahora compartís el... Ahí está. Bien. Bueno, con esto tenemos otra guía, ¿sí? Todas las fechas de entrega, acuérdense que están en el cronograma que está publicado al principio de nuestra materia, ¿sí? Donde está el programa, la bienvenida, ahí está el cronograma de todas las fechas del eje 1, ¿sí? Como está planteado hasta ahora. Esta guía número 2, obviamente se tiene que entregar, ¿sí? Esto lo vamos a resaltar siempre, apellido y nombre, por favor. Y vemos acá las preguntas, ¿sí? Luego de una lectura profunda de los textos indicados arriba, por favor responda a todas las preguntas que se enuncian a continuación. Punto 1. Defler plantea que la comunicación puede analizarse desde un modelo lineal y un modelo transaccional simultáneo. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos? O sea, entre ambos modelos. ¿Sí? ¿Cuál es la principal diferencia? Definan cada modelo. Enumere y describa los elementos que intervienen en cada uno. ¿Sí? Entonces van a agarrar el modelo lineal. Primero van a responder la primera pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia principal entre ambos, principal significa no única. ¿Sí? Pero cuando ustedes lean los textos van a ver que hay una diferencia que sobresale muchísimo entre los dos modelos. Bueno, esa es la que ustedes tienen que indicar acá como respuesta. Después van a agarrar el modelo simple, ¿sí? O el modelo lineal, lo van a definir, van a enumerar y describir todos los modelos que intervienen en el modelo lineal. Después van a agarrar el modelo transaccional simultáneo, lo van a definir, lo van a enumerar todos los elementos que intervienen y describirlos también, ¿sí? Bien, punto 2. ¿Cuál cree que es el modelo de comunicación cuyo proceso es más completo, más cercano a la realidad? Fundamento y selección. Esto es una pregunta personal, ¿sí? De punto de vista de ustedes. Después de haber leído los textos y de haber visto lo que plantea Defler y lo que plantea Marín, a ustedes les va a quedar claro cuáles son los modelos de comunicación que hay. Bueno, a ver, ¿cuál les parece a ustedes que es el que más se acerca a la realidad? ¿Sí? Bueno, para mí el que más se acerca es tal, y lo enuncian con el nombre que tiene el modelo según el autor, ¿sí? Y fundamentan su elección, explican su parecer, ¿sí? Me parece porque se relaciona más con la vida diaria, me parece por esto, pueden enumerar un ejemplo también, lo que a ustedes les parezca, ¿sí? Pero hay que fundamentar esa elección, ¿sí? Punto 3. Establezca la diferencia entre los siguientes términos: signos, símbolos y señales. Con esto está claro que las tres cosas no son lo mismo, ¿sí? Hay que buscar en los textos qué es lo que dicen los autores con respecto a esas tres cosas, ¿sí? Cite un ejemplo para cada uno, ¿sí? Piensan en algún ejemplo según la definición. Las definiciones de estas tres cosas en los textos son muy simples. Van a ver que no tiene mayor complejidad, ¿sí? Lo que pasa es que se van a dar cuenta que hay cosas que uno cree que son símbolos y en realidad son señales, ¿sí? Después de entender bien los conceptos de estas tres cosas, ustedes van a poder enumerar cualquier tipo de ejemplo. Si quieren, nos preguntan, ¿sí? Y por último, si tuviera que elegir tres palabras clave para describir los temas vistos en los textos de Defler y Marín, ¿cuáles elegiría? Borrar o tachar la que nos corresponde. Leen todos estos, se quedan con tres, ¿sí? Eligen tres, y el resto, si quieren, lo pueden tachar, lo pueden poner tachado a la fuente, ¿sí? O directamente lo pueden borrar y que aparezcan solo los que a ustedes les parecen, ¿sí? Bien. El límite para entregar esta guía la pueden entregar a partir del jueves, ¿sí? A partir de este jueves, que si no me olvido es 9, hasta, como dice en el cronograma, la semana que viene, que es el miércoles, ¿sí? Por el aula virtual, acuérdense, hasta las 23:55 hay tiempo. Así que bueno, por ahora, nada más. Van a tener también disponibles, ¿no, Andrea? Las autoevaluaciones de Sí, los sí, dos sí. textos. También Eso el va a día estar. jueves van a tener las autoevaluaciones de los dos textos. Claro, a partir de jueves van a poder ver todo esto, ¿sí? Mientras tanto lo vamos a ocultar para que ustedes se puedan seguir concentrando en la guía 1, Bien, ¿sí? una cosita nada más y ya damos por finalizado. Si te parece, recuerden que para responder a las preguntas de la guía pueden utilizar los dos textos. No es que la pregunta 1 va a estar en un texto y la pregunta 2 en otro.
de acuerdo a las dos lecturas van a poder armar la respuesta, ¿sí? Eso era nada más. Buenísimo. Bueno, por mi parte nada más por ahora. Éxitos con la guía y bueno, nos vamos encontrando en las citas de chat que tenemos, en el foro, en cualquier momento, o con consultas que nos quieran mandar, ¿sí? Seguimos alentando la participación en los foros, que vemos que ya algunos alumnos han comentado cosas. Los foros no son solamente para preguntar cosas, si ustedes quieren comentar algo también, por supuesto que muchísimo mejor, ¿sí? Todo lo que quieran compartir en el foro, acuérdense que les sirve a todos los alumnos porque queda todo registrado, ¿sí? Así que en Claro. cualquier momento no hay problema. Por ejemplo, yo estoy leyendo un texto y digo, ay chicos, por ejemplo, por decir, ¿no? Hago un texto, hago un asunto nuevo que diga, bueno, del texto a tal. No entiendo el ejemplo tal de la página tanto. Eso también lo pueden hacer como para sacarse las dudas y por ahí, entre nosotras, las titulares y los mismos alumnos, nos podemos entre todos enriquecer. Así que esa Exacto. aclaración. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima y suerte con las lecturas. Nos vemos, hasta la próxima.